Va a ser gracioso cuando llegues con eso a las estrecheces. No me lo recuerdes. No, pero no te preocupes, yo estoy aquí detrás de ti para grabarlo. Claro, ¿no? Vale. Cueva del Tortero, Valencia en todo. Hace poco encontramos un punto de continuación de la cueva y lo de sustituir. Y vamos a ir hoy a hacer unas fotos y a unas escaladas. En la cueva del Tortero es muy conocida aquí y bueno, una de los motivos es que se puede entrar a pie, sin material, sin arnés, sin nada, cualquiera puede entrar. Prácticamente siempre hay gente. Nosotros, incluso cuando venimos el otro día a Sostruir, había gente que estaba por aquí, de excursionistas. Y bueno, debido a ello, pues se puede ver que todas las formaciones están prácticamente rotas. Es una cueva conocida por tener muchas formaciones, muchas estalactitas y columnas, pero también por estar prácticamente todas destrozadas. Actualmente la gente pensamos que no rompe las cuevas, pero hace 30, 40, 50 años esto no era así. Entonces venía uno, se llevaba un recuerdo y otro se llevaba otro recuerdo y al final te has quedado sin cueva. La parte que hemos encontrado está también muy cargada de formaciones. La diferencia es que están todas sin romper, están todas perfectas. Aquí, como hemos dicho, formaciones hay muchas, lo que es en la cueva históricamente conocida y tal, pero que están prácticamente todas rotas. Están pues rotas. Pues eso, mira, la gente las rompe. Allí igualmente, todas las puntas segadas. En su día esta cueva debió ser bastante chula. Pequeñita, pero debió ser bonita. Hoy en día está un poco destrozada. Bueno, vale. Bueno, aquí el tema es que estamos al final de lo que es la galería conocida de la topografía que está publicada en internet y nosotros venimos de allá, ¿vale? Y al final prácticamente de la topografía hay aquí una serie de un montón de rocas. Este montón de rocas, si venís podréis ver un hueco que veréis que baja un par de metros. Abajo hay una galería que ya está fuera de la topografía, que tendrá unos 6 metros o no, por ahí, unos 6 metros. Pues es incómoda. Es incómoda, pero bueno, una galería de 6 metros se hacen largos. unos 6 metritos o así, de altura de unos 50 centímetros, Con charquitos de agua. con unos charquitos de agua que están estratégicamente situados Para meter los para meter especialmente los camales. Porque tú dices, bueno, los codos no los voy a meter porque tal, porque controlo, vale, sí, pero los camales no. Entonces llegas con los pantalones mojados al final. Y bueno, pasada esa galería es donde comenzaron nuestras desobstrucciones. Sí, eso no estaba en la topo, pero ya estaba explorado y demás. Efectivamente, Había marchas de carburo. efectivamente. Así que pues Vamos a vamos a realizarlos. ello. Venga, va Jesús, voy a ver cómo bajan las varillas por ahí, venga. Oh, cuidado que te saco un ojo con la varilla. Y aquí la bajada es Vale, cómoda. voy a grabar desde otra perspectiva, ¿no? Cuando se llega al final hay unas rocas aquí. Esto sería en sentido de entrada. Pues al final, a la izquierda, hay una serie de rocas. Una serie de rocas que hacia abajo
pues hay un paso que no es muy malo, unos 30 centímetros de ancho, así que está bien, está muy bien. ¿Te ayudo? Perfecto. Muy bien, vale. Bueno, esto es la... A ver, te pongo el móvil aquí. Vale. Esta es la pequeña galería que hay debajo de lo que es la cueva conocida, que podréis ver en la topografía y todo el rollo que ya os he dicho. Entonces al final de la cueva a la izquierda se baja aquí. Esto, pues bueno, es un poco incómodo, pero no demasiado, ¿vale? Se puede. Se baja por aquí, al lado, y de aquí parte esto. Hostias. Parte esto. Parte esta galería de techo bajo, anchita, ¿no? Esto tendrá unos 4 metros de ancho, así. 4 metros al menos sí que tiene de ancho, pero claro, como es bajita, pues es incómodo. Y además tiene gurs con agua que, bueno, son incómodos porque te mojas. Y... a ver... y allá... bueno. Y allí detrás, pues a unos 6 metros de aquí más o menos, es donde hicimos la primera de 2 desobstrucciones bastante fuertes para alcanzar la parte nueva. ¿Vale? Interpretábamos que tenía que haber continuación porque topografiamos todo esto con precisión, con el Disto X, y nos salía que la dirección era muy buena, vimos murciélagos que se metían, bueno, había una serie de indicadores que eran buenos y a ello fuimos, ¿vale? Y entonces lo encontramos. Por cierto, una cosa curiosa es que en la cueva del Tortero apenas hay algún murciélago, pero en la sala que hemos encontrado está llena, a tope, y además presumimos que entran por otro lado. Por eso vamos a escalar. Esto, seguimos en la galería esta pequeñita de abajo, y aquí se puede ver uno de los diques de los Hurs, un dique pues de un palmo de altura, tipo los diques de la cueva del Candil, muy cortito, claro, tiene un metro de ancho, cortito. Esto es un sitio pequeño. Y aquí lo otro que vemos es todas estas rocas. Se está la Jesús intentando apartar. Todas estas rocas son el primer punto de desobstrucción. Este es nuestro primer punto, que es donde está Jesús. Así es como quedó nuestra desobstrucción. Quedó bastante bien, ¿eh? Que no se queje nadie cuando venga y diga, oh, esto qué mal está. No, esto quedó de categoría. Esto estaba totalmente cerrado, que son pues todas estas piedras que están metidas aquí, incluidas las grandes también. Hay alguna grande por aquí abajo y alguna grande también. Y las retiramos. El primer punto es este. Vale. ¿Cuándo encontramos esto? ¿En finales de octubre era? Sí, estamos a mediados de noviembre, mediados de octubre, finales de octubre. Mediados de octubre del 21 encontramos Venimos a cotillear. Venimos a cotillear a ver lo que había por si acaso. Y entonces vimos que aquí había unas grandes posibilidades de continuación. Lo vimos, nos quedamos con la copla y volvimos a los pocos días. Y todo esto estaba totalmente taponado. Y nos costó un día sacar. Vale, Jesús, te voy a meter la saca por ahí. Adelante. Está grabando, ¿no? Sí. Es que he sacado una toma de aquí. No, Jesús, bien, que está bien. Ahí, que tiremos por allí también, que claro, el paso prometía. Hombre, claro, y el ver este hueco... Claro, el paso prometía,
ver aquí todos estos huecos que Hasta se ven. que estuvimos picando especialmente, eso creo que lo que estuve picando yo por ahí, y no iba a ningún lado. Y bueno, pues no iba a ningún lado. Bueno, sí iba a algún lado, Sí, ahí abajo tira eso. porque eso bajaba un poco y se une con una sala que hay detrás. Pero pero bueno, es que- que no había nada así. Hombre, la sala no estaba mal, pero bueno. Y el pasito ese se quedó bien. El paso este se quedó bien. Bien. Que no me diga nadie que esto está mal, No, eso porque está no bien. está mal. Ya lo hicimos. Como esta cueva es una cueva que no vienen espeleólogos, que vienen senderistas, senderistas, ya lo ¿eh? hicimos de categoría para que pueda entrar aquí todo el mundo sin quejarse. Eso sí, con un mono, Mira que- porque la ropa la van a hacer polvo. Bueno, cada uno con su ropa Vale, puede hacer también. lo que quiera. Lleva razón. Bueno, ropa de repuesto para no manchar el coche y no ponerlo hecho polvo, Yo eso antes sí. iba en mis Sí, mejores pero- tiempos iba con vaqueros. No iba con vaqueros dobles. Pero te quitabas el sucio y te quedabas con el limpio para Vaqueros dobles llegar a era casa. lo peor. Conforme te tocaba el vaquero en un charquito, hacías. ¡Yu! Y pues chupaba todo el se charco, secaba el tío, y estabas charco. todo el día. Hoy ya vamos un poco mejor. Vale, vámonos. El móvil sigue grabando, ¿eh? Me llevo tu saca, ¿vale? Llévate mi saca. Me llevo tu saca. Pero llévatela hasta el final del todo ya, ¿eh? Buah, espérate, a ver, que tengo que pasar yo. Sí, este es el paso que le llamamos el triángulo. Te pongas como te pongas, los triángulos son lo peor que hay. Te pongas como te pongas, te van a joder siempre. Siempre tienes una cara. Siempre. Que nadie se desanime, ¿eh? Que nadie se desanime viendo esto y diga, hostia, eso es una mierda. Efectivamente, lo es, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. No pasa nada, pasas y luego dentro es cojonudo. Y ya está. Lo voy a tener que dejar aquí detrás. Déjala ahí. Es que si no, se me va a quedar encima de la otra y ya no cabe. Jesús, tenemos todo el día por delante. Sin problema. Y no te lo he dicho, pero casi engaño a un compañero de trabajo para que se viniera. Y se quedó así pensando, hostia, ¿qué tal? Y al final no me dijo nada, ya interpreté que no quería venir a padecer. Ostras, ahora llevo 2 antenas fuera. Perfecto. ¿Ves? Mira. Para el que tenga dudas. Aquí hay murciélagos, hay restos de murciélagos. Claro que murciélagos. Dentro hay un montón. En la otra. Para el que tenga dudas, Jesús está entrando con 2 sacas, pero con 2 sacas bastante grandes. Ahí llevamos arneses y de todo, ¿eh? Taladro, baterías, martillos, el equipo de topografiar. O sea, llevamos mucho material. Una cámara reflex, el trípode, va de todo. Está entrando él solo con las 2. Y encima con las varillas de aluminio que miden 1 metro, brocas largas, o sea, bueno, de todo. Así que Yo voy siempre muy tranquilito y me tomo todo el tiempo necesario. ahí está la clave. Hay que ir tranquilito y tomarte el tiempo necesario. Y despacito y con buena letra. Efectivamente. Tengo en los buenos tiempos de otras cuevas, ¿eh? Estas piedras, sacamos estas piedras y las dejamos aquí y están fatal. Las podríamos haber puesto en otro sitio. Como en los buenos tiempos, 2 sacas. Son como los mejores tiempos, Jesús. Que ya se nos había olvidado. Bueno, esto es una pequeña salita muy chiquitita intermedia entre desobstrucciones. No tan chiquitita, ¿eh? Que Hombre. por ahí bajábamos, Por ahí bajas ahí- a complicarte la vida. Sí, Por ahí no por hace ahí falta que tiraba. baje nadie. pero por ahí. Sí, no vale la pena. ¿Para qué? No vale la pena. No. Nada. Aquí hay que venir lo que hay que venir. Hay que venir a pasar ese sitio. Sí, que. Aquí está todo el barro este y a pasar a la sala. Ostras, pues el paso era estrecho, ¿eh? ¿El paso? Es verdad que este era el inclinado a otra nube de esos.
Foto de triángulo. el paso, eso es una castaña de cuidado. Ya no llega el otro. Pero bueno, esto está bien reflejarlo No, para está que bien. tampoco haya sorpresas No, y pero luego vamos. venga alguien y diga, uy, ahí hemos ido y no había nada. No, sí que hay, lo que pasa Con es que 70 y 70 y pocos kilos sin pegas para pasar. yo peso 77 y, no te aprietas y ni paso como- mal. No pasa nada. Paso mal, pero bueno, pero paso. Paso mal, pero Jesús, eso. Además, eso lo picaste tú y te dije, déjalo bien grande que ahora cuando vaya tengo que pasar. Y sí, estaba perfecto. Y llego y estaba igual. Pero si es que has girado 2 puntas. Y ya está. Guau. No sé por dónde se pasa la saca. Aquí quiero que entré y salí. No, aquí lo que hay que hacer es que entres tú sin sacas. Sí, y me las tienes que pasar. Te las Porque yo aquí paso. entré y salí. Entré, me di la vuelta y las cogí de cara. Buah. No, es que esto pesa demasiado, papá. No, sí. No, me las pasas ahora. Sí, sí, entras en nada. Eso me parece que te lo voy a dejar. ¿Esta me la dejas a mí? Sí. Pero Jesús, el cámara tiene que ir pendiente de la cámara, no puede ir moviendo sacas. Este aquí no bascula. Bueno, este es el segundo punto de desobstrucción y el que quedó peor. ¿Vale? Este es malo de pasar. Este es malo. Este es el que Jesús se quedó haciéndole él y me dijo, ¡ya está! Le digo, hombre, espero que hayas hecho un buen boquete para que ahora cuando vaya yo pueda pasar bien. Y no. ¿Veis? Hay que pasar así. O sea, no hay que pretender pasar rápido, ¿eh? Un poquito que te apoyas por aquí, vas avanzando unos centímetros y pasas y ya está. No es muy malo. Perfecto. Esto es como Jesús dejó esto, que dice que esto se dejó muy bien. Le dejó anchísimo para que podáis pasar. Vale, pero mira, lo interesante. Lo Raíces. interesante es que esto no tenía que estar, Jesús. Sería lo interesante es que esto no esté. Raíces. Bueno, raíces, claro, porque estamos arriba hay un barranco. Arriba hay un barranco y esto debe ser de la garrofera esa que está plantada en el barranco. Casi seguro. O una higuera, no sé lo que es. Porque no hemos ido a verla. Hemos visto el color de lejos. En el punto en que nos cae esta sala en el exterior, en vertical hay un barranco. Y en el barranco hemos visto desde fuera que hay un árbol verde claro. O es una higuera o es una garrofera y estas raíces pues son o de ese o de alguno que está al lado. Bueno, a ver. Vale. Todo esto de aquí es la cortina de coladas y de estalactitas que corta la galería que vendría, digamos, que sería como la cueva conocida, en la que todo el mundo ha visitado, y con una morfología muy parecida a la primera cortina de la entrada del exterior, que hay un pequeño hueco, es esto. Y esto es la parte interna ya de dentro. Entonces es igual, es una cortina bien grande de coladas en la que quedó este hueco. Y bueno, y tras él, pues la cueva continúa un trozo. La diferencia que hay con la otra, que aquí las formaciones están todas sin romper. Como no ha entrado nunca nadie, pues están todas las estalactitas con sus puntas, está todo bien bonito. Jesús. Ahora sí, ¿eh? Porque el otro día ya me quedé con la copla de lo mal que se entraba. Es malo el paso. Hombre, malo es porque ahora aquí ¿qué haces? Ahí tienes. Tírate de cabeza. En plan tobogán. Espérate que no te saques un ojo con esto por lo menos. Así es como se llega a la nueva sala. ¿Cómo vamos a llamar a la nueva sala, Jesús? Mira, ¿ves? Se ve todo negro. Que cada uno le llame como quiera. Bueno, aquí, una vez en el interior de la sala, nuestro objetivo es
con estas varillas de aluminio hacernos una pértiga para meter una cuerda por dentro de este pozo que tira hacia arriba y escalarlo, que con el láser nos da unos 8 metros, que es poco, no es mucho, y vamos a escalarlo por si acaso hubiese alguna galería arriba o alguna pequeña sala o algo. Jesús, eso es una maravilla. Lo único que espero es que cuando le enganchemos la cuerda no se haga un higo y no llegue a ningún sitio. Al ir vertical totalmente, yo creo que sí que aguantará. No, no esperaba menos. Ahí es donde la quiero enganchar, este es mi objetivo, sí, te estoy tocando. A ver el objetivo, que veamos todos el objetivo. Vale, a ver. Cuida la cámara. A ver el objetivo. Lo estoy tocando. A ver el objetivo. ¡Ey! A ¿Ese ver. o este? El objetivo está ahí dentro, ¿no? Ese. Espérate, que desde aquí no hay luz. No tengo luz. Ah, vale. ¿Ves? Ese o este, uno de los dos, me da igual. Su objetivo tiene buena pinta, que sí. A ver. Que amplío esto. El objetivo es... Ese, este o este. Y una vez ahí dentro ya. Perfecto, vale. veremos a ver lo que Enganchar. Hay que enganchar. A ver lo que hay por ahí. Y otro más no le metemos. No hace falta. Mira, y esto es el útil. El útil que hemos encontrado fuera para enganchar la cuerda aquí y atar esto con cinta aislante a nuestra varilla y poder subir la cuerda a la estalagmita esa que está a unos 4 metros. Mira, vamos a acoplarle otro más. Que no falte. Vale. Bien. Pásame. Vas bien, vas bien. Ahí no me convence. Voy a cambiar. Esto es... el que lo engancha escala, ¿no? Ya veremos. Ahora no le echamos la parte. No, no querrás que escale yo. No, la última vez escalaste tú en una de estas. ¿Te acuerdas? ¿Escalé yo la última? Ahí. A ver. No se desengancha. Deja el palo puesto y todo, hombre, no lo toques, a ver si se va a caer. Hostia. Mira, ahí salen murciélagos. ¿Ves? Por eso hay que escalarlo. Salen murciélagos de ahí arriba, tío. No, pues no, está redonda. En esa no. No pasa nada, hay más. Hay más. Todo esto es porque queremos escalar sin romper las estalactitas y manchándolas lo mínimo. O sea, si podemos no tocarlas ni tocarlas. Porque si empezamos a poner anclajes por aquí, que llevamos taladro, llevamos de todo, sí que escalaríamos. Pero no queremos romperlo. Vamos ahora a situarla bien. Ahora sí, ¿no? Sí, enganchado. No esperaba menos. Si quieres, crol y puño. Siempre en vez de atarlo por aquí a cualquier columna, pues ¿Cuál quieres tú? esta para ti. Y ya está. Y el puño, un cabo de anclaje. A ver. Qué buen par, ¿eh? Ponte estable.
Esto es trabajo en equipo, ¿eh? Yo miro cómo subes. Esto es trabajo en equipo. Eso es como los viejos tiempos. Ya me la cuela. Cuidado con las formaciones. Ahí. Esto, cuando vengáis, no hace falta que lo hagáis. No es necesario. ¿Ya, Jesús? A ver lo que aparezca. Más raíces, tío. Bien. No se está murciélago que se cae. ¿Quieres que te libere un poco de cuerda? No. Ya está, suelta mi cuerda. Está perfecto ya. Perfecto. Muy bien. Me libero, ¿vale? ¿Te liberas? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Perfecto. Bien, mientras vamos a ver los detalles de las formaciones. Qué limpio que está todo, ¿eh? Curioso. Qué chulo que está Jesús esto cuando está virgen. Qué limpio está.
Los que conocéis la cueva del Tortero solo pensar que algún día la parte de fuera era así. Y mirad en lo que se ha convertido. Qué guay. Segundo. Esta es la tuya, ¿vale? ¿Eh? Es la tuya, ¿eh? Esta es la mía. Vale. Vale, listo. Baja. Bien. Perfecto. Entonces hemos quedado que ahí arriba hay una sala que flipas. Sí. No hay absolutamente nada, pero Nada. bueno, da igual, ya está Lo que listo, haya. ¿vale? No hace falta que nadie suba. Nos queda otro. Un poquito más. Nos queda otro. Nos queda otro y hacer la sección de todo esto y la planta de todo esto. Y cotillear un poco. Y ver los bichos que hay abajo. Mm. ¿Te encargas tú de esto? Sí. Nos queda soltar la cuerda. Y muy bien porque no hemos roto ni una sola formación al hacer la escalada, que era de lo que se trataba. Así que venga, que disfrute de la chimenea sin cosas rotas. Bien, vamos a empezar a hacer las fotos, que hemos tenido que hacer aquí una técnica de fortuna con La antena. las varillas que traíamos para la escalada, porque resulta que el trípode no está. Y teníamos este trípode de juguete que con un poco de cinta aislante, y como teníamos varillas que son para escalar, pues vamos a haceros unas fotos por aquí.